Y hablamos de las fronteras. Las aéreas empiezan a abrirse, pronto otra vez tendremos vuelos internacionales, pero también tenemos que preocuparnos por lo que pasa con nuestras fronteras marítimas y terrestres ahora que empieza esta nueva etapa de aislamiento selectivo, de nueva realidad, como se le ha llamado desde distintos frentes. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, nos atiende hasta ahora para hablar de qué va a pasar con todas estas reactivaciones ya en materia migratoria. Muy buenos días, doctor Espinosa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pablo. Un especial saludo para ti, para Jenner y para toda esta lindísima audiencia. Bueno, ¿qué va a pasar con las fronteras terrestres y marítimas? ¿A partir del 1 de septiembre se van a abrir o no se van a abrir? No, la decisión que se tomó a partir del decreto 1168 de 2020 de esta semana indica que vamos con cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 1 de octubre. Eso no quiere decir necesariamente que el 1 de octubre se abran, eso quiere decir que durante este mes de septiembre se efectúan las respectivas evaluaciones de gobierno y se toma una decisión que cubra a partir del 1 de septiembre o antes si se presentara alguna novedad. ¿Y qué va a pasar con la situación de los venezolanos que están varados en la frontera? Bueno, nosotros hemos venido haciendo un programa coordinado, respetuoso de los derechos humanos, en coordinación con alcaldías, gobernaciones, para facilitar ese proceso derivado del derecho a migrar. Infortunadamente, Venezuela ha cerrado, ha tenido una intermitencia bastante impresionante y eso ha dificultado esa salida de los hermanos venezolanos. En este momento son un poco más de 104.000 los que han salido. Están suspendidos los buses hacia las zonas de frontera por norte de Santander, tomando en consideración las decisiones de Venezuela de suspender el ingreso de sus propios nacionales. Doctor Espinosa, siempre preguntamos, por supuesto, porque es como la situación más vulnerable y compleja de lo que está pasando por la frontera con Venezuela, pero quisiera preguntarle también cuál es la situación en la frontera con Ecuador, porque entiendo que allí la situación humanitaria no es propiamente la mejor, ya como que se agotó la capacidad de atender a aquellas personas que lograron pasar hacia territorio colombiano. A ver, ahí tenemos varios fenómenos. Lo primero es que se hizo una reunión binacional Ecuador-Colombia, en un mecanismo que se llama 2+3, que es por el número de ministros que participan. Ahí conformamos un grupo especializado en materia migratoria en el cual llegamos a unos acuerdos que han permitido traer a más de 1.500 colombianos que teníamos en Ecuador, en Perú, en Chile, que habían salido en moto, por ejemplo, o en vehículos o en transporte público. Y también ha permitido que un poco más de 1.800 ecuatorianos que se quedaron en Colombia puedan ir por tierra hacia ese país. Eso es un primer fenómeno. Hay un segundo fenómeno y es el de la migración extracontinental y el de la migración haitiana. En efecto, tenemos un grupo de haitianos importante en Pasto. Se le ha prestado la asistencia en gran colaboración con la cooperación internacional, la alcaldía, la gobernación y por supuesto el gobierno nacional. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros no podemos darles movilidad porque estas personas lo que hacen es viajar entre el departamento de Nariño, Antioquia, para salir hacia Panamá buscando el norte. Dado que ese punto por Panamá está cerrado por disposición además panameña, pues mal haríamos nosotros en concentrar esta dificultad en Necoclí, por ejemplo, que son zonas pues bastante humildes, o en dejarlos a la deriva hacia el tapón del Darién. Doctor Espinosa, ¿en qué va a consistir este proceso de control migratorio en línea? ¿Y cómo nos va a facilitar la vida a los que vayan a viajar? Ok, miren, yo creo que todos los colombianos hemos vivido una época pues difícil de encierro, de detención, pero en este tiempo en migración nos pusimos a trabajar en innovación y en pensar, oiga, la pandemia nos tiene que servir para algo. En ese sentido, lo que hicimos fue desarrollar una multiplicidad de sistemas tecnológicos que facilitaran la vida. Y uno de ellos es lo que se llama el pre-checking. Ese pre-checking migratorio lo que va a permitir es que usted y toda esta teleaudiencia pueda, antes de viajar en un vuelo internacional, tanto del exterior hacia Colombia o desde Colombia hacia el exterior, completar sus datos de manera previa para que cuando llegue frente al oficial de migración, el tiempo que dure conversando con ese oficial de migración sea mucho más reducido. ¿Por qué? Porque ese oficial
cuando pasa ese pasaporte por la banda, ya va a tener la carga de la información que ese viajero previamente había declarado. Esa información ya ha sido verificada en todos los temas de seguridad y eso hace que ese viajero pueda moverse mucho más rápidamente. ¿Por qué es positivo? Porque reduce tiempos y, por supuesto, reduce concentración de personas en las zonas del aeropuerto. En migración no podemos cambiar infraestructura, pero sí podemos apalancarnos en tecnología. ¿Y ese pre-check-in, doctor Espinosa, se hace cómo? ¿A través de una aplicación que uno debe descargar o a través de la página web? ¿Cómo va a ser ese proceso? Nosotros lanzamos hace un tiempo la aplicación de Migración Colombia. Esa aplicación permite generar muchísima información en temas migratorios. Ahí incluimos la declaración en salud, por ejemplo, que tenemos que llenar todos los que viajamos a territorio nacional. Entonces, ahí estamos cargando este módulo también y también se puede hacer por la página web. Esto lo que busca es que agilizar, hacer las cosas más sencillas y sobre todo proteger personas. Proteger tanto al viajero como a los oficiales de migración. Sí, ese tema yo creo que es importantísimo resaltarlo, porque es un tema de agilidad, de tiempo, de no tener que hacer filas, pero también cómo nos blinda en seguridad. No, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una responsabilidad enorme. La tarea de migración o una de las tareas de Migración Colombia es proteger al territorio nacional y es quizá la primera línea de defensa que tiene el país. Y es cómo hacemos que gente inadecuada no entre al territorio nacional o cómo hacemos que una persona que haya sido sancionada por la justicia no huya hacia el exterior. Por eso, por supuesto, que toda esa información rápidamente es procesada, verificada y no pone en riesgo la seguridad del país. Pues suena muy interesante dar ese paso hacia un salto tecnológico para un proceso, además que usted también lo decía, a veces resulta engorroso, largo, demorado, como el de la migración, pero no todo el mundo maneja la tecnología y a veces este tipo de cambios terminan siendo hasta excluyentes. ¿El proceso tradicional de todas maneras se va a mantener para aquellas personas que no saben ni cómo se descarga una app, no tienen conocimiento de este tipo de cosas? Ese es un punto supremamente importante. Esto es un mecanismo de facilitación, pero no de imposición. Este tipo de procesos toman tiempo. Este tipo de procesos tenemos que generarle una cultura. Eso nos va a tomar un tiempo, pero sí va a pasar una cosa. Y es que el que sea más juicioso con la tecnología, más inquieto, pues le va a rendir más. Y eso incluye, por ejemplo, a los adultos mayores, poderle decir a un nieto, poderle decir a un sobrino, oiga, sobrino, ahí vi al director de migración en esto, ¿por qué no me ayuda? Y en esto le va a facilitar la vida a las personas. Por supuesto, el que por limitaciones, por tiempo, por accesos no lo pudo hacer, pues va a seguir el curso normal, posiblemente con unas demoras no muy extensas, pero sí un poquito más largo que el que pudo hacer ese proceso en línea. Pues es Juan Francisco Espinosa, director general de Migración Colombia. Doctor Espinosa, gracias por atendernos. Un feliz día. A ustedes un fuerte abrazo y recuerden que tenemos que seguir cuidándonos todos.